A continuación, salud renal y reumatología. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud renal y reumatología. Buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva entrega del programa Salud Renal y Reumatología por la señal de Telesucesos. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que está cogiendo bastante auge, está de moda, pues es algo que se está presentando en los adultos mayores y que sí está empezando a causar gran preocupación en la población, ¿no? El tema que vamos a tratar en esta ocasión se llama sarcopenia. Bueno, lo que es importante conocer es en qué consiste la sarcopenia. La sarcopenia es la pérdida de la masa y potencia muscular a causa de distintas patologías como enfermedades crónicas, mala alimentación, el envejecimiento, dietas extremadamente rigurosas. En otras palabras, es el desgaste de la masa muscular. Bueno, el término sarcopenia fue o apareció por primera vez más o menos en el año 1989. Como dijimos en el primer apartado, no es más que la pérdida de la masa muscular y de la potencia muscular. Esta pérdida muscular es universal, en todos los seres humanos se va a producir, es parte del envejecimiento. Pues a medida que pasan los años, todo en nuestro cuerpo se desgasta, músculos, huesos, articulaciones y en sí todos los órganos. Es independiente de la actividad que haga la persona. Puede ser que durante su vida hizo una gran actividad, de igual manera va a perder el músculo. Pero sí se ha visto que, bueno, vamos a analizar un poco más adelante, que la sarcopenia es mucho más frecuente en aquellas personas que son sedentarias, ¿no? También se considera que es una enfermedad que va junto con otras enfermedades de tipo crónico. Pues ahí también ya entran las enfermedades como las que tú ves, la insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, ¿no? Y también pues unos malos estilos de vida. Ya. Lo que tú mencionas es importante porque si bien es cierto, esto no es de reciente aparición. Lo que pasa es que se le está tomando más en cuenta y se han hecho algunos estudios en grandes poblaciones y por varios años para determinar cuánto es lo que se pierde por cada década. En estos estudios las cifras son realmente alarmantes, ya que se ha determinado que la pérdida de masa muscular disminuye en forma gradual en un 3 a 8% cada década a partir de los 30 años. O sea, a partir de que una persona tiene 30 años, ya comienza a perder masa muscular en forma permanente y claro, va a depender de las enfermedades, actividad física, estilo de vida, el porcentaje que puede ser mayor o menor. Y esta pérdida también se va a acelerar a partir de los 60 años, ¿ya? También tiene mucho que ver con la alimentación. Claro, tiene que ver con el sedentarismo, con malos estilos de vida, con otros hábitos que son nocivos para el ser humano, ¿no? Entonces, pues empieza la disminución progresiva en la fuerza muscular y esto va a contribuir en gran medida a la discapacidad. ¿Por qué razón? Al no tener una buena fuerza muscular, especialmente en el adulto mayor, le hace propenso a caídas y a fracturas, y la consecuencia de estas caídas y fracturas pues genera una serie de complicaciones. Se estima que más o menos a partir de los 65 años las complicaciones de una caída, de una fractura, corresponde a la sexta causa de muerte en el adulto mayor, ¿no? Si es que el adulto mayor supera esta caída, esta fractura,
pues va a quedar con cierto grado de discapacidad, una calidad de vida que va a estar un poco disminuida y pues sí, a la larga, si es que no hay un buen tratamiento, puede contribuir a la muerte del paciente. Claro, lo que tú mencionaste es muy importante y también vale la pena considerar que no solo es la pérdida de masa muscular, esta pérdida de masa muscular va a venir acompañada de un aumento del tejido graso. Al aumentar el contenido graso en el cuerpo, obviamente estas células, los adipocitos, son células inflamatorias que producen varias hormonas que predisponen también al desarrollo de otros factores de riesgo cardiovascular como hipertensión, diabetes, la misma obesidad como factor que es para varias patologías, en sí es una patología, y en aquellas personas susceptibles, esto quiere decir las que tienen la predisposición genética, hacen que tengan mayor predisposición para desarrollar estas enfermedades y a esto se suma otros factores de riesgo que ya hemos mencionado en otros programas, ¿no? Pues sí, es increíble que cuando existe sobrepeso o obesidad, el músculo en sí es suplantado por grasa. Entonces lo que más invade es la grasa más que la misma masa muscular. Para entender un poco mejor, sí es necesario hablar un poco de datos. La relación numérica nos acerca más a la realidad que estamos viviendo, ¿no? En el campo de la geriatría no se ha establecido en sí datos estadísticos que sean muy claros. Esto es porque la gran mayoría de los estudios que se han realizado de sarcopenia los han asociado a la artrosis y a la osteoporosis y también pues a las fracturas de columna vertebral y de cabeza de fémur, ¿no? En sí no tenemos datos muy fidedignos sobre cuánto es la incidencia en el adulto mayor, pero sí hay datos que proyectan a futuro lo que pueda pasar. Eso ya vamos a tratar. Claro, como toda entidad patológica, hay criterios diagnósticos, ¿no? Y los criterios diagnósticos principales son 3, que son la disminución de la masa muscular, menor fuerza muscular y menor rendimiento físico, que muchas veces constituyen un problema en la evaluación en la práctica clínica. Yo supongo que en tus pacientes es más común evaluar estos 3 criterios, ¿no? Claro, sí es común porque tenemos la historia anterior que es muy valiosa, pues ahí el paciente nos va a narrar qué son las actividades que hacía antes y las que puede hacer actualmente. El paciente pretende que su cuerpo funcione como funcionaba hace 10 años y pues eso no es posible, ¿no? Los pocos estudios epidemiológicos pues han valorado mucho la prevalencia de la sarcopenia en sí en el anciano, pero pues según los estudios se ha pronosticado que va a aparecer la sarcopenia o que va a seguir en aumento entre el 13 al 24% a partir de los 50 años. Es decir, a partir de los 50 a 65 años hay una gran pérdida de masa muscular, pero se estima que es más o menos hasta 24%. A partir de los 70 años de edad ya se estima que este paciente ya va a perder más o menos el 50% de la masa muscular. A partir de los 80 años pues se mantiene entre el 50 y 60%. Pero ¿a quiénes afecta más? Claro, tú ahorita nos has dicho algunas cifras y obviamente afecta más a las personas de edad avanzada y obviamente a personas que tienen algunas patologías crónicas. Hay que tomar en cuenta que también van a estar afectados más varones que mujeres, aproximadamente entre un 55 a un 60%. Y en el caso de las mujeres va a afectar al 45%. Yo voy aquí a mencionar algo, es importante tener en cuenta también esta pérdida de masa muscular, por ejemplo, en los pacientes con enfermedad renal crónica, que si bien nosotros les dejamos como algo secundario, sí es importante porque limita mucho su funcionalidad, su estilo de vida. Esto viene muy ligado no solo con la falta de apetito que tienen, sino con las dietas que muchas veces antes de que entren al tratamiento sustitutivo, a la diálisis, son muy restringidas en proteínas y obviamente a la pérdida de proteínas durante el tratamiento. Entonces sí es importante, sería parte de la evaluación que debemos realizar en nuestros pacientes que ya se encuentran en una terapia crónica, ¿no? Pues como sabemos, los extremos también son malos. Los pacientes que realizan dietas rigurosas con la idea de bajar de peso, lo que también están bajando es la cantidad de músculo, la masa muscular.
Claro, y si bien es cierto, esta pérdida de masa muscular muchas veces, claro que se nota físicamente, pero van a tener un gran impacto en la vida diaria del paciente, ya que van a tener mayor riesgo de caídas, Claro. de hospitalizaciones inclusive, no van a poder realizar las actividades habituales y obviamente esto va a traer repercusiones Claro. en su calidad de vida. Claro, hay muchas consecuencias al respecto de tener este padecimiento. Una de ellas es la discapacidad y la dependencia. Los pacientes, al estar discapacitados, se vuelven dependientes de terceras personas y pues psicológicamente ellos consideran que se convierten en una carga familiar, ¿no? Pues las consecuencias de la sarcopenia, pues debido a la disminución de la masa corporal o de la masa muscular, perdón, es una entidad que los hace mucho más débiles a los pacientes, porque con esto pues les hace propensos a que tengan otro tipo de patologías, no solamente físicas, sino también en el área psicológica. Cuando a pesar de que la edad les acompaña, las personas mayores mantienen una buena forma física, es un poco menos probable que se sienta en sí la pérdida de la masa muscular y la pérdida de la fuerza muscular. En aquellos pacientes que durante toda su vida han sido sedentarios o han sido fumadores, han sido obesos, en ellos es mucho más frecuente las complicaciones de esta pérdida de masa muscular. O sea, esto constituiría una mala forma física. Es una mala forma física, exactamente. Pues los ancianos con mala forma física, a medida de que ellos se van debilitando, necesitan hacer mucho más esfuerzo para cumplir con las actividades que hacían de manera rutinaria. La debilidad va conduciendo progresivamente al desuso de la musculatura, de la articulación del tejido y contribuye más a la sarcopenia y esto a una dependencia completa, ¿no?, de familiares. Es como un círculo vicioso en el que ingresa el paciente. Claro, obviamente un paciente que tiene esta condición de sarcopenia va a tener dificultad para realizar las actividades que a nosotros nos parecen simples y que son de la vida cotidiana, como caminar, subir escaleras, levantarse de la silla, y obviamente aumenta muchísimo lo que tú ya dijiste, que es el riesgo de caídas, y obviamente las caídas que llevan a fracturas, a mayor morbilidad, mayor mortalidad, y claro, esto, como tú dijiste, es un círculo vicioso que afecta mucho la calidad de vida y van a ser un paciente totalmente dependiente, ¿no? También aquí hay que anotar algo importante y muy valioso, es que a medida que nosotros avanzamos en años, el punto de equilibrio de nuestro organismo se pierde. Es por eso que el adulto mayor camina con pasos muy pequeños, a diferencia de una persona de unos 30, 40 años. Y también pues el cuerpo cambia. En la columna vertebral existe la disminución de los espacios articulares, la disminución del tamaño de la vértebra. Esto aumenta la curvatura de la columna y también contribuye al mal equilibrio que pueda tener el paciente. Es por eso que muchos de ellos necesitan la ayuda de bastones, de otros elementos para poder caminar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser muy conscientes de estos cambios que el cuerpo humano va a presentar cuando llegue a su edad mayor, ¿no? Lastimosamente, pues la verdad tiene que ser dicha, ¿no? La sarcopenia va a incrementar mucho la mortalidad en el paciente, al menos en aquel paciente que ya tiene una enfermedad de tipo crónico. Hablando en tu caso como en una insuficiencia renal. Como habíamos dicho, existe una gran pérdida de proteínas, el músculo se pierde, no va a haber una buena estabilidad y una vez que el paciente ya empiece a recuperarse, no va a ser a la velocidad o al tiempo que nosotros queremos ver, sino que va a demorar un poco más. Claro, hay que considerar que un paciente que tiene sarcopenia, esta, si bien es cierto, viene mucho de la mano con la edad, con la pérdida de la masa muscular, también viene de la mano con la nutrición del paciente, porque conforme avanza la edad y si se acompaña de otro tipo de patologías, el paciente no va a tener la suficiente ingesta de proteínas para poder compensar las pérdidas. Esta nutrición deficiente hace que no se llegue a una compensación adecuada y por consiguiente el paciente entra en un estado prácticamente de una malnutrición, ¿no? Entonces obviamente esto va a empeorar la condición y esto también muchas veces en los ancianos que no tienen patologías que interfieran con el consumo proteico, se les puede ayudar con algún suplemento que nos ayude con esa recuperación de la masa muscular.
Además, como ya se había mencionado antes, el aumento del tejido graso puede contribuir con otras patologías, aterosclerosis, diabetes, y obviamente esto va a condicionar que la persona esté en un mal estado general de salud, ¿no? Sí, pues hay otras consecuencias que también se originan por la sarcopenia. Una de esas es la alteración en la regulación de la temperatura corporal. Normalmente nuestro cuerpo tiene la posibilidad de regular su temperatura. En el adulto mayor con una gran pérdida de masa muscular, pues ellos van a sentir mucho más frío, y a lo contrario, si están en un ambiente caluroso, en el caso de las mujeres, pues va a haber un influjo hormonal que ocasione que sientan mucho más calor. La pérdida muscular, pues en sí el músculo está formado por proteínas, y si no hay una buena dieta a base de proteínas, pues también contribuye a la pérdida del músculo. Claro, pero ahora debemos saber qué causa la sarcopenia. En cuanto a las causas, los principales son los factores genéticos. Los factores genéticos son los que permiten desarrollar a unas personas una mayor pérdida de músculo que a otras. Y también obviamente va a ser multifactorial, porque en muchas ocasiones puede esta pérdida venir de la mano con las otras enfermedades crónicas que ya hemos mencionado. Hay otros factores, ¿no? El factor del sistema nervioso central, pues a medida que las personas avanzan en edad, envejecen, pierden de manera progresiva ciertas unidades motoras de la médula espinal, es decir, de la inervación periférica, de los nervios que van a llegar al músculo, a la piel, al hueso, a la articulación. Estos nervios se van a alterar mucho, produce una irritación y a su vez también produce atrofia, es decir, no solamente es la pérdida de la masa muscular, sino la pérdida de la integridad del nervio periférico. Obviamente, y además también tiene mucha influencia los factores hormonales. Tanto en la mujer como en el hombre hay regulación de ciertas hormonas que muchas veces están en unos más altas que en otros. Por ejemplo, en la mujer va a estar más alto los estrógenos y en el varón la testosterona, y conforme pasan los años va a disminuir el nivel de estas hormonas, y también de la hormona del crecimiento. Si disminuye la influencia hormonal, obviamente, y sobre todo la hormona del crecimiento, obviamente va a haber mayor pérdida muscular, porque no tenemos ese estímulo para que la célula muscular esté con un buen desarrollo, y como tú dijiste, no tenga esa capacidad de crecer y de mantenerse en el tiempo, ¿no? Al parecer los estrógenos tienen una capacidad de proteger en la mujer el aparecimiento temprano de este problema de sarcopenia. En el hombre aparece alrededor de los 50 años de edad, independiente de la actividad física que haga, y en la mujer a partir de los 65 años de edad, ¿no? Cuando ya llegan a los 80 años de edad, 70 años de edad, ya se igualan las proporciones del aparecimiento de la pérdida muscular. Claro. Bueno, cuando tú evalúas un paciente, supongo que hay patologías que vienen más de la mano, patologías reumatológicas que están mucho más de la mano con el desarrollo de mayor pérdida de masa muscular. ¿Cuáles son estas patologías? Por ejemplo, la artritis reumatoide, primero por el dolor, la inflamación articular, el paciente deja de mover un grupo muscular. Pongamos, por ejemplo, el hombro, deja de mover el hombro al adoptar una posición antiálgica, es decir, evitar un movimiento que estimule el dolor, pues deja de mover y ese músculo empieza a consumirse solo. Aparte de que el nervio también se atrofia, entonces sí, ellos tienen mayor pérdida. Igual el paciente con artrosis, por más simple que sea una artrosis, el dolor no permite una buena utilización del tejido comprometido y puede producir también la pérdida de masa muscular. Claro, evidentemente. Bueno, en este caso viene dependiente de la mano directa de la patología, pero también hay otras ocasiones que, por ejemplo, en el caso de mis pacientes, necesitan dietas que son bajas en proteínas, y ya se ha demostrado que las dietas que son con proteínas extremadamente restringidas tienen mucha tendencia a la malnutrición y a la pérdida de masa muscular, y entre estas patologías se encuentra el síndrome nefrótico, que ya habíamos hablado antes, que es una pérdida de grandes cantidades de proteína en orina, y también los pacientes que se encuentran en etapa prediálisis, que obviamente para evitar el exceso de toxinas derivadas del catabolismo proteico, les hacemos también una restricción para lograr mantenerles un poco en mejor condición, asintomáticos en relación a esto, y también tienen su
sufren desnutrición. Actualmente hay algunos suplementos que nosotros podemos utilizar en pacientes con enfermedad renal y se ha mejorado un poco también el impacto de la dieta porque ya no restringimos tanto como eran las recomendaciones iniciales, porque si bien es cierto puede mantenerse el paciente más estable por un tiempo, pero la condición nutricional empeora tanto que el estado general del paciente se complica. Entonces sí hay que tomar en cuenta también las patologías que pueden tener los pacientes para nosotros incluir un soporte nutricional adecuado, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tus pacientes que ya están en un programa de diálisis, sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, ¿cómo se maneja el asunto proteínas? Ya, los pacientes que ya están en un programa de diálisis, pues ya las proteínas ahora sí se convierten en muy indispensables en la dieta del paciente, porque están en un proceso catabólico, o sea que como de mayor consumo, y las proteínas se pierden durante las dos terapias, sea en hemodiálisis hay pérdida de proteínas en el filtro y en la diálisis peritoneal se pierde aún más cantidad de proteínas que en hemodiálisis porque el peritoneo tiene unos poros grandes que permite el paso de estas proteínas. En estos pacientes nuestra recomendación son dietas hiperproteicas, o sea, con gran cantidad de proteínas que muchas veces inclusive llaman la atención porque mandamos a que coman, por ejemplo, 8 claras de huevo diarias, 10 claras de huevo diarias para que tengan un soporte proteico y de proteínas de alto valor biológico que se llaman, que tienen muchos aminoácidos esenciales y que además van a ayudarnos a compensar al paciente en forma integral. En el caso de los pacientes que están en diálisis no hacemos restricción en cuanto a las carnes, por ejemplo. Pueden comer carnes blancas, carnes rojas, obviamente alternando para que no se carguen solo de un tipo proteico y además algunas leguminosas, sobre todo frescos, que no sean secos, para que tengan aporte proteico también vegetal. Y aquel mito de que si comes carne roja te llenas de urea. O sea, te llenas de urea comiendo cualquier carne porque es proteína y la proteína se cataboliza hacia estos productos de desecho como creatinina y ácido úrico, urea. Entonces son pacientes, pero como están en diálisis nosotros necesitamos el aporte proteico. Si están previo a la diálisis, pues sí restringimos por este mismo proceso para disminuir estos productos de desecho y que no tenga el paciente síntomas asociados a esa toxicidad que se llama toxicidad urémica. Pero si ya está en diálisis, pues en la diálisis se limpia y como también te digo, no solo se limpia lo malo, también sale parte de lo bueno. Parte de lo bueno son las proteínas que se pierden y que tienen que ser compensadas por la dieta del paciente. Claro. Bueno, continuando un poco con esto de la sarcopenia, pues los factores en el estilo de vida, ¿no? La ausencia total de una actividad física y el sedentarismo van a aumentar la probabilidad de tener mayor cantidad de grasa muscular. Entre más grasa muscular tengamos, pues es menor entre más grasa, sí, estamos bien, tenemos más masa muscular. Esto sobre todo en las mujeres, ¿no? Como decíamos, las mujeres tienen su factor protector. Eso es lo que podemos comentar en este día sobre la sarcopenia. Tenemos un segundo programa respecto a este tema. Gracias por acompañarnos. No se olviden de escribirnos a nuestro correo info@nefrolupus.com. Muchas gracias. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud Renal y Reumatología. Tratamiento integral preventivo y curativo de enfermedades renales y reumatológicas con la conducción de las doctoras Belia Meléndez y Cristina López. Salud Renal y Reumatología.